Estudio bíblico para los testigos de Jehová. Le agradezco mucho la oportunidad que me permite de estudiar con usted algo que considero de primordial importancia para mí, para usted y para todas las personas. La fe en Jesús. La fe en Jesucristo es algo que es esencial para tener vida eterna. En Juan capítulo 20, versículos 28 al 31, encontramos a un hombre llamado Tomás, uno de los discípulos del Señor, que había dudado que Jesús realmente hubiera resucitado hasta que él mismo lo hubiera visto. El texto dice: en contestación Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Le dijo Jesús: porque me has visto, ¿has creído? Felices son los que no ven y sin embargo creen. Por supuesto, Jesús ejecutó muchas otras señales también delante de sus discípulos que no están escritas en este rollo. Mas estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a causa de creer tengan vida por medio de su nombre. Cuando Tomás creyó a causa de haber visto al Cristo resucitado, la fe que él confesó era que Jesús es Señor y Dios. Lo que Tomás creyó al ver al Cristo resucitado es que Jesús no es solamente un hombre, sino que es Señor y es el Dios verdadero. No que es un Dios inferior, sino el Dios verdadero de la Biblia. Y Jesús luego pronunció una bendición sobre las personas que tuvieran esta misma fe en él sin haberle visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Creyeron qué? Creyeron lo mismo que Tomás había confesado, que Jesús es Señor y que Jesús es Dios, que es su Señor y su Dios. Para recibir la bendición, para recibir la bienaventuranza, para recibir la felicidad que Jesús ofrece y tener vida por medio de su poder, debemos creer lo que Tomás creyó. Si no tenemos fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él es Señor y Dios, no podremos tener vida eterna. No se trata de algo opcional, sino de algo esencial para nuestra salvación. Las cosas que están escritas aún en el Evangelio según Juan, las señales que Cristo hizo, los milagros que hizo cuando estuvo presente en este mundo, todo esto se escribió para convencernos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que nosotros confesemos lo que Tomás confesó y creamos lo que Tomás creó, que Jesús es mi Señor y mi Dios. Y así creyendo, dice el texto, tengamos vida en su nombre. Así que la fe en Jesucristo es muy importante. Es esencial tener esta fe para ser bienaventurados o felices. Es esencial tener esta fe para tener vida en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos creer que Jesús es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, usando la versión revisión de 60, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verso 14 identifica a este Verbo como Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo, o palabra, como dice la traducción del Nuevo Mundo, es aquel que se hizo carne y que ahora conocemos como Jesús. Él existía antes de nacer de María. Cuando todo en realidad principió, cuando todo lo que fue creado tuvo su principio, Él ya era. Es decir, que Él es eterno. No es el Padre mismo, sino que estaba con Dios. Pero sí era Dios, en esencia, en naturaleza,
era igual a Dios en este sentido. La traducción del Nuevo Mundo dice que era un Dios. Pero debemos examinar bien esta interpretación, ya que cambia por completo la enseñanza. Y lo que observamos es que el propósito de esta traducción es dar a entender que Jesús es inferior a Dios, que no es el Dios verdadero que creó cielos y tierra. Supuestamente se basan en la construcción del griego en este texto, porque no hay artículo definitivo, o sea, la palabra el, Dios, no existe. Por tanto, ellos suponen que es un Dios inferior al Dios verdadero. Es cierto que el artículo definitivo no existe aquí, pero el significado de la ausencia de este artículo, el, traducido del griego ho, esta ausencia no es para dar a entender que Jesús sea un Dios inferior al Padre, sino que está enfatizando su naturaleza en vez de su identidad como una persona. Está enfatizando que su naturaleza es la naturaleza divina, es la misma naturaleza que el Padre, que es la naturaleza de ser Dios, sencillamente. Y francamente, vemos en esta misma traducción del Nuevo Mundo que en otros versículos en este mismo capítulo, ellos también lo traducen como Dios, no un Dios, aunque tenemos la construcción del griego exactamente como la del verso 1. Por ejemplo, en el verso 6, se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios. Ahí dice Dios mayúscula, como si fuera el Dios verdadero. Pero es la misma construcción que ellos traducen en el verso 1, un Dios. ¿Por qué? En el verso 12 y el verso 13 también encontramos lo mismo. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de venir a ser hijos de Dios. ¿Son hijos de un Dios? De ninguna manera. Son hijos del Dios verdadero. Y es la misma construcción el griego, sin el artículo definitivo. Sin embargo, lo traducen aquí, Dios, en el verso 1, cuando se refiere a Jesús, un Dios. ¿Por qué? El verso 13 dice, y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevamente, si hubieran seguido la misma regla que siguieron en el verso 1, aquí diría también, un Dios. El verso 18 es igual. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Aquí, ¿por qué en el primer caso dice a Dios cuando no hay artículo definitivo en vez de decir un Dios? Y luego, más adelante, refiriéndose a Jesús, dice el Dios, minúscula, el Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre, es el que lo ha explicado. ¿Por qué la diferencia cuando en el griego el primer caso es el que no tiene el artículo igual al verso 1? Y el segundo caso lo tiene, sin embargo, uno es Dios grande y el otro Dios chiquito. Lo que vemos es una traducción que no es fiel a sus mismos reglamentos que sigue, sino que cambia de acuerdo con su creencia, de acuerdo con su doctrina de antemano establecida, la traducción para apoyar sus ideas. Y sin ofenderle, cuando llegamos a Juan capítulo 20, versículos 28 y 29, en la confesión de Tomás, esto literalmente traducido del griego, aún en el Diaglot, que es la versión griega editada por la Sociedad de la Atalaya, por los Testigos de Jehová mismos, se lee, el Señor de mí, o el Señor mío, y el Dios de mí, o el Dios mío. Aquí sí tenemos el artículo definitivo, aún en el griego, refiriéndose a Jesucristo, y Tomás es aprobado en lo que dice, porque Jesús aprobó esta confesión que afirma que Él es el Señor y el Dios, no un Dios chiquito, sino el Dios verdadero y el Señor verdadero.
Felices son los que no han visto, no obstante, creen. ¿Creen qué? Creen lo mismo que Tomás confesó, que Jesús es su Señor y su Dios, el Dios mío. Ahí ya no falta el artículo definitivo para identificar a Jesús no como un Dios inferior, sino como el Dios verdadero, si es que el artículo es el que lo identifica. ¿Cree usted lo que Tomás creyó? ¿Cree usted lo que él confesó con sus labios de su corazón? No fue simplemente un momento de emoción, porque Jesús aprueba lo que él dice. ¿Lo cree usted? Debe creerlo para ser bienaventurado por Cristo, para ser feliz y tener vida en su nombre. Por esto, porque pensaban que quebraba el sábado, que era muy sagrado para ellos, aunque en realidad Jesús no quebraba el mandamiento de Dios. Y luego, en el verso 17 de Juan capítulo 5, él contestó, cuando le acusaban de hacer esto durante el sábado, él contestó: mi Padre ha seguido trabajando hasta ahora, y yo sigo trabajando. Empezando en el verso 18 leemos al verso 23. A causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no sólo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos judíos entendieron cuando Jesús dijo: mi Padre. Entendieron que él estaba diciendo que Dios era su propio Padre, que realmente era hijo de Dios, no en un sentido solamente espiritual, místico, sino que en realidad Dios era su Padre. Y llamaba a Dios su Padre, y en esto se hacía igual a Dios, naturalmente, porque Dios no iba a tener un hijo inferior a él, sino igual a él, de su misma esencia y naturaleza. Entonces ellos entendieron, y con más empeño trataron de matarle, porque él, según el pensamiento de ellos, estaba blasfemando al hacerse igual a Dios. Y Jesús no les dijo: no, ustedes malentendieron, yo no me estoy haciendo igual a Dios. Él no dijo esto, sino, por eso en respuesta Jesús pasó a decirles: muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualesquier cosas que aquel hace, estas cosas también las hace el Hijo de igual manera. Fíjese bien, Cristo está diciendo que todo aquello que el Padre hace, toda obra de Dios, esta obra también el Hijo la puede hacer, y la hace de igual manera. Con esta declaración Jesús está diciendo que es igual a Dios en poder, en potestad, que Él puede hacer todas las cosas que su Padre hace, que no hay ninguna cosa que el Padre hace que el Hijo no haga, y que no lo haga de igual manera. No lo hace de una manera inferior, sino que lo hace de igual manera, igual a Dios, el Hijo, en sus obras, y por tanto, en su poder. El versículo 20 sigue: porque el Padre le tiene cariño al Hijo, y le muestra todas las cosas que él mismo hace, y le mostrará obras mayores que éstas, a fin de que ustedes se maravillen. Porque así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, así el Hijo también vivifica a los que él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo el juicio al Hijo. Como puede ver, las obras más grandes aún de resucitar a muertos y de juzgar a todo hombre ha sido entregado a Jesucristo. De igual manera que el Padre tiene este poder, también el Hijo lo tiene. Y el verso 23 explica: para que todos honren
al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El versículo 23 aclara que Cristo también es igual al Padre, el Hijo es igual al Padre en la honra que debe recibir. Todos deben honrar al Hijo así como honran al Padre. Si honran al Padre de alguna manera, deben hacerlo igualmente con el Hijo. No debe haber ninguna diferencia en la gloria, en la honra, en la adoración y la alabanza que recibe el Padre, como esta honra que debe recibir el Hijo. No hay ninguna diferencia. El Hijo no es inferior al Padre, sino igual a Dios. Sus obras no son inferiores a las obras del Padre, sino iguales a las de Dios. Y la honra, el respeto, la adoración, la reverencia que debe recibir el Hijo no debe ser inferior al Padre. No debemos considerarle como un Dios inferior, ni inferior de ninguna manera al Dios verdadero, al Padre, sino igual a Dios. En estos tres sentidos, en su esencia, que es igual a Dios, porque es Hijo de Dios, en poder y obras, porque hace las obras que hace el Padre de igual manera, y en la honra y la gloria que debe recibir, el Hijo es igual al Padre. ¿Lo cree usted? ¿Está dispuesto a honrar al Hijo de la misma manera que honra al Padre? Si no, no está dispuesto realmente a honrar al Padre, porque el verso 23 concluye diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Está dispuesto realmente a honrar a Jesús igual al Padre Celestial? En Colosenses capítulo 2, versículo 9, leyendo de la traducción del Nuevo Mundo, nosotros encontramos esta declaración acerca de Jesucristo. Porque es en Él que mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Es decir, que en Jesucristo mora en su propio cuerpo. Ese cuerpo ahora resucitado, por supuesto, y cambiado, glorificado, ya no de carne y sangre, sino transformado. En Él mora corporalmente, en Él está incorporado toda la plenitud. Ahora, sin tomar en cuenta de qué nos referimos, ni a qué. Toda la plenitud se refiere a todo lo que pueda haber de algo. La plenitud en sí significa todo lo que hay de algo, pero aquí habla de toda la plenitud. Entonces, todo aquello que llena, que hace que algo sea lo que es, toda la plenitud mora en Jesucristo. ¿Toda la plenitud de qué? Dice el texto, toda la plenitud de la cualidad divina. En Jesús no falta ninguna cualidad divina. Esta es la enseñanza de este texto, que en Él mora toda cualidad divina, toda la plenitud de la cualidad divina. Entonces en Jesús no falta ni siquiera una tan sola cualidad divina. Con esto en mente podemos ver claramente que toda cualidad que Dios posee es una cualidad que Jesús también posee. Jesús es igual a Dios. Por ejemplo, ¿es una cualidad divina ser eterno? Podemos llegar a la conclusión que claramente lo es. Dios es eterno. Entonces podemos estar seguros también que Jesús es eterno, porque en Él habita, mora toda cualidad divina. Si es una cualidad divina ser eterno, Jesús es eterno. ¿Es una cualidad divina tener toda potestad, ser todopoderoso? Claro que lo es. Todos reconocemos que Jehová Dios es todopoderoso, que tiene toda potestad. Entonces podemos estar seguros también que Jesús tiene toda potestad y que es todopoderoso porque en Él mora toda cualidad divina.
toda la plenitud de esto, no en un grado inferior, no en un grado incompleto, sino completamente, totalmente, plenamente, Él es todopoderoso. Y Él mismo lo declara en Mateo 28, versículo 18, cuando dice que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Mateo 28, versículo 18. Todo poder es suyo. Es todopoderoso. No solamente poderoso, sino igual a Dios. Todopoderoso, porque en Él mora toda la plenitud de la cualidad divina. ¿Cree usted que hay alguna cualidad divina que Jesús no posee? ¿Cuál será la cualidad divina, la que tiene Dios, que no tiene Cristo? Este texto declara que no hay ninguna. ¿Cree usted entonces que Jesús es igual a Dios en sus cualidades? Mi estimado, estos textos nos hacen ver claramente que Jesús sí es igual a Dios y que merece la adoración y el respeto y la reverencia que Dios merece, porque es igual a Dios. Porque Jesús es Dios, no es el mismo Padre. Por supuesto, Él estaba con el Padre, es hijo de Dios, pero es igual, no es inferior de ninguna manera. De ninguna manera no es inferior ahora Jesús que el Padre. Estuvo en un tiempo sujeto a la voluntad del Padre. Él se sujetó, Él se humilló cuando estuvo aquí en este mundo, pero ahora tiene Él también toda potestad y todo ha sido sujetado bajo sus pies. ¿Por qué? Porque Jesús también es creador, no es una criatura. Yo sé que muchas personas creen que Jesús fue creado primero y que luego Él creó las demás cosas. Pero la Biblia sencillamente no lo enseña. Lo que la Biblia enseña es que Jesús es el creador de todas las cosas que fueron creadas. Hay algunas cosas que no fueron creadas. Dios mismo no fue creado. El Verbo mismo no fue creado. Pero todo aquello que fue creado, sea material o sea espiritual, sea de este mundo o del otro, todo ha sido creado por medio de Jesucristo, por medio del Verbo eterno. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, encontramos la siguiente explicación. Leyendo por el momento de la versión Revisión de 60, más adelante veremos la traducción del Nuevo Mundo. Colosenses 1, 15 al 17 declara: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por supuesto, si Jesús fuera creado, no sería igual a Dios. Pero este texto enseña que Jesús es el creador, no una criatura. Pero al mismo tiempo presenta un concepto que parece contradecir esta realidad, el concepto de su primogenitura. Y este concepto ha causado algunos problemas. Jesús es el primogénito de toda la creación. Entendemos que los testigos de Jehová creen que esto quiere decir que Jesús fue la primera cosa creada, que fue la primera criatura de Dios, y que luego Él creó las demás cosas. Por este motivo creen que es llamado el primogénito de toda la creación. Pero para entender esta enseñanza, debemos primero examinar el uso de esta palabra en la Biblia, porque a veces la palabra primogénito no significa el primer nacido, o sea que a veces esta palabra no tiene nada que ver con tiempo. Y esto lo veremos en
4 textos bíblicos que claramente nos enseñan otro significado verdadero bíblico de esta palabra primogénito, y creo que esto aclarará la realidad que enseña la Biblia, que Jesús no es una criatura, sino el creador de todo. Es muy importante que entendamos este punto, porque de otra manera, si creemos que Jesús fue creado, es evidente que no puede ser igual a Dios, porque Dios es creador, no es una criatura. Si Cristo fuera creado, entonces no sería eterno, y por tanto no sería igual a Dios. Así que es importante que estudiemos, pero que tomemos la enseñanza bíblica, la explicación bíblica del significado de esta frase. Lo que vamos a ver primero son 3 textos en el Antiguo Testamento, donde se basa la primogenitura, el significado de la palabra primogénito en algunos casos. Ahora, entienda por favor, no estoy diciendo que la palabra primogénito nunca quiere decir el primero que nace en una familia. De ninguna manera. A veces tiene este significado. Pero lo que queremos ver en algunos textos bíblicos es que este no es el único significado que puede tener la palabra primogénito. Lo primero que vamos a ver es que en 3 textos del Antiguo Testamento, la palabra primogénito no se refiere especialmente a aquello de ser el primero que nació en una familia, sino a algo aparte de esto. Y luego veremos en este mismo texto en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, tendremos que examinar el contexto, la explicación de este mismo texto sobre la razón por la cual Jesús es llamado el primogénito de toda la creación. Así que la pregunta que vamos a hacer realmente son 2 preguntas. Primero, ¿tiene la palabra primogénito otro significado en la Biblia, además de ser el primero que nació en una familia? Y veremos que sí. Y luego vamos a preguntar, en este contexto, ¿por qué es llamado Jesús el primogénito de toda la creación? Y como veremos, este mismo texto, la Biblia misma nos va a dar la interpretación. Este mismo texto de Colosenses 1, 15 al 17 va a responder a la pregunta en una forma tan clara que no podremos negar su aclaración. No puede haber ninguna duda sobre su significado. Así que le suplico paciencia mientras estudiemos primeramente el significado de la palabra primogénito en algunos casos, y luego examinaremos este contexto de Colosenses 1 para ver lo que significa en este verso. El primer texto bíblico que debemos ver para entender el significado bíblico de la palabra primogénito es Salmos 89, versículo 27. En este texto, leyendo de la traducción del Nuevo Mundo, encontramos estas palabras: También yo mismo lo pondré como primogénito, el Altísimo de los reyes de la tierra. En este texto, Jehová Dios está hablando acerca de David. Está hablando del rey David. Desde el versículo 20 habla: He hallado a David, mi siervo, con mi aceite santo lo he ungido. Y sigue hablando de él y de las bendiciones que Dios le iba a dar, especialmente como rey del pueblo de Dios. Y es en el verso 27, entonces, hablando del rey David, que Dios dice: También yo mismo lo pondré como primogénito. Ahora, ¿en qué sentido es primogénito David? El mismo texto explica: el Altísimo de los reyes de la tierra, o como dice la revisión de 60, el más excelso de los reyes de la tierra. Como podemos ver claramente, considerando la vida de David, David no era el primer niño que nació en su familia. Al contrario, tenía varios hermanos mayores que él. En el primer libro de Samuel,
capítulo 17, versículos 13 y 14, en la historia bíblica acerca de David encontramos estas palabras. Y los 3 hijos mayores de Jesé procedieron a irse, fueron tras Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, fíjese bien, Eliab el primogénito, y su segundo hijo, Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el más joven, y los 3 mayores mismos se fueron tras Saúl. En estos textos vemos claramente que en cuanto al lugar en su familia de haber nacido primero, segundo, tercero, David era el más joven. Otro llevaba la primogenitura. Sin embargo, en este texto en los Salmos, Dios dice que Él le pondrá a David por primogénito. Aunque no fue el primero que nació, iba a llevar un puesto superior, y ciertamente de entre sus hermanos David fue escogido para reinar aún sobre sus propios hermanos mayores, y en este sentido fue primogénito sobre ellos, tuvo poder, autoridad, superioridad a ellos en cuanto a su posición. Pero en este texto, en el Salmo 89, versículo 27, está hablando de David como rey. También yo mismo lo pondré como primogénito, el altísimo de los reyes de la tierra. Pero también si consideramos a David como rey, él no fue el primero escogido como rey del pueblo de Israel. Saúl fue rey antes de él, como acabamos de leer acerca de Saúl y los hermanos de David que servían bajo el reinado de Saúl. David fue el segundo, no el primero, y ciertamente no fue el primer rey en el mundo. No obstante, es llamado por Dios el primogénito, el altísimo, el más excelso de los reyes de la tierra. En este caso, el primogénito claramente no es el primero en cuanto a tiempo, sino que es el primero en cuanto a rango, o sea, su superioridad y autoridad sobre los demás reyes de la tierra. Este texto entonces nos presenta un ejemplo de la palabra primogénito en la Biblia, cuando no significa el primero en cuanto a tiempo, sino en cuanto a superioridad y autoridad. Luego, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, leyendo nuevamente de la traducción del Nuevo Mundo en este texto, estamos leyendo acerca de la nación de Israel. Y en Éxodo capítulo 4, versículo 22, encontramos las siguientes palabras. Y tendrás que decirle a Faraón. Estas son las palabras que Jehová le dijo a Moisés. Y tendrás que decirle a Faraón, esto es lo que ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, como veremos enseguida, Jacob o Israel no fue el primogénito en su familia. Israel no fue la primera nación que Dios permitió que surgiera en la faz de la tierra. Sin embargo, fue primogénito porque fue exaltado por Dios sobre las demás naciones. Entonces fue primogénito en el sentido de su posición de superioridad y de su importancia delante de Dios. En Génesis capítulo 27, versículo 36, hablando de la relación entre Esaú, que fue el primero que nació, y Jacob, el que nació segundo, aunque fueron gemelos, pero Jacob salió segundo. Esaú y Jacob tuvieron un pleito entre ellos, y Jacob le quitó la primogenitura de su hermano primogénito, Esaú. Entonces la primogenitura es algo que se puede perder, es algo que se le puede quitar. Esaú había nacido primero, y Jacob no podía cambiar el hecho que Esaú había nacido primero, pero sí le pudo quitar su primogenitura, o sea, este rango de primero en la familia de ellos. Génesis 27, 36, y está hablando Esaú. Con eso él dijo, no es por eso
que se le llama por nombre Jacob, puesto que me suplantaría estas 2 veces, mi primogenitura ya la ha tomado. Y aquí en esta ocasión ha tomado mi bendición. Entonces añadió, hablando a su padre, ¿no has reservado una bendición para mí? En esta ocasión podemos ver claramente que la primogenitura fue una posición de superioridad y autoridad de primer rango en la familia. El primogénito no solamente era el primero que nació, sino aquel que tenía esta posición. Entonces la palabra primogénito podemos ver claramente en estos 3 ejemplos. El ejemplo de Jacob y Esaú, el ejemplo de la nación de Israel, y claramente en el ejemplo de David el rey, vemos claramente que primogénito en la Biblia puede significar superioridad y autoridad en el sentido de un rango o una posición superior sin tomar en cuenta aquello de que hubiera nacido o nacido primero o cuándo. Esta es una posibilidad, una posible interpretación de la palabra primogénito cuando la Biblia dice en nuestro texto en Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 16 que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Pero para estar seguros tenemos que ir al texto y el contexto que estamos considerando. Y de esta manera nosotros vamos a ver lo que la Biblia nos está enseñando. Leyendo de nuevo, Colosenses 1, 15 al 16, ahora en la versión Reina y Valera, la revisión de 1960, encontramos estas palabras. Colosenses 1, 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, en este texto, el apóstol Pablo nos está explicando el por qué Jesús es llamado el primogénito de toda la creación. ¿Por qué es Jesús el primogénito de toda creación? El verso 15 declara que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué nos dice esto? El verso 16 responde. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjese bien. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Es Jesucristo llamado el primogénito de toda creación porque Él fue creado primero? El texto no dice esto. El texto no dice que Jesús es llamado el primogénito de toda creación por haber sido el primero que nació, el primero que fue creado. Lo que el texto dice es que Jesucristo es primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La enseñanza es que Jesucristo es primogénito. Tiene este rango de superioridad y autoridad de dominio sobre toda la creación sencillamente porque Él es el creador, la razón de la existencia de esta creación total, y es por medio de Él que estas cosas subsisten todavía. Él sustenta a esta creación aún. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 17. Esta es la explicación en el contexto y concuerda con los otros ejemplos que ya hemos visto acerca de la posible interpretación de la palabra primogénito en la Biblia. Así que llegamos a esta conclusión y que sea bien clara. En este texto, Pablo nos explica por qué Jesús es el primogénito de toda la creación. No es por haber sido la primera cosa creada, es
porque Él creó todas las cosas. Este es el motivo de su superioridad o autoridad sobre toda la creación, porque Él la creó. Ahora, para apoyar la idea equivocada, que Jesús fuera creado primero y que luego creó las demás cosas, la traducción del Nuevo Mundo agregó la palabra otras. Habla de todas las otras cosas en este texto en Colosenses 1. Vamos a leer en la traducción del Nuevo Mundo. Versos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque por medio de Él todas, y fíjese en las palabras entre corchetes, las otras, cierra corchetes, cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Ahora, estas palabras, las otras, que aparecen en estos versos 16 y 17 4 veces. Y las 4 veces está entre corchetes. ¿Sabe por qué está entre corchetes? Está entre corchetes porque no es parte del texto bíblico. Porque no es parte del texto griego. En ninguna versión, ninguna variación, ningún manuscrito, ningún texto en ninguna parte del mundo no aparece la palabra otras. Habla el texto de todas cosas que han sido creadas. Ahora es una gran diferencia hablar de que Cristo hubiera creado todas cosas o todas las cosas. Y es muy diferente luego decir que creó todas las otras cosas. Porque el significado ahora es que, aunque Él creó todo lo demás, entonces Él también fue creado y por eso es primogénito. Pero el texto no enseña esto. Estas palabras, otras, no aparecen en el texto griego y los traductores de la traducción del Nuevo Mundo lo sabían y por este motivo ponen entre corchetes las palabras, las otras, pero no lo explican, no aclaran y por tanto nosotros tenemos una enseñanza equivocada, una enseñanza, permíteme por favor decirle, engañosa, que tuerce el significado verdadero de este texto. Tuerce la enseñanza verdadera de estas palabras escritas por inspiración del Espíritu Santo, porque entre las palabras inspiradas ahora han agregado palabras no inspiradas que no complementan, sino que cambian por completo el significado de la enseñanza. Se trata de algo añadido por los hombres que no es parte de la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 3, leyendo en la traducción del Nuevo Mundo. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él. Está hablando del verbo, la palabra, el que era en el principio, el que era Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él, ni siquiera una cosa vino a existir. Este texto nos está enseñando lo mismo que aprendimos en Colosenses 1. Si tomamos en cuenta todas las cosas que han venido a existir, es decir, todas las cosas que han sido creadas, todas las cosas que han tenido principio, todo vino a existir por medio de Cristo. Ahora, hay algunas cosas que no tuvieron principio. Dios, por ejemplo, no vino a existir, Dios sencillamente es. El verbo de Dios no vino a existir. El verbo de Dios sencillamente es. El Espíritu de Dios no vino a existir, el Espíritu sencillamente es. Estas son cosas eternas. Pero en contraste con estas cosas eternas, tenemos cosas creadas, cosas que tienen principio, y muchas de las cuales también tienen fin.
Pero el punto es en el principio. Y todas estas cosas que principian, que tienen principio, que vinieron a existir, no hay excepción. Todo vino a existir por medio de la obra de Cristo Jesús. Se incluye todo. Él no es una de estas cosas que vinieron a existir, porque en el principio de las cosas Él ya era. ¿Cree usted que Cristo es el creador y no una criatura? Posiblemente esté en su mente la enseñanza de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Porque en la Revelación capítulo 3, versículo 14, encontramos la frase, el principio de la creación. Hablando de Jesucristo, en Revelación 3:14, la traducción del Nuevo Mundo dice esto: y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Aquí habla del principio de la creación de Dios. ¿En qué sentido es Jesucristo el principio de la creación de Dios? Pues esto merece una explicación. Como primogénito mereció una explicación bíblica. Y es la misma que ya vimos en cuanto a la primogenitura de Cristo. No es que Él fue el primero que fue creado, no es que con Él, como primera criatura, se principió la creación de Dios, sino que Él es aquel que principia, aquel que da inicio, aquel que comienza, aquel que crea todo, el que gobierna y tiene superioridad sobre la creación de Dios. Es primero en cuanto a rango, no en cuanto a ser el primero que fue creado. Tenemos la misma palabra, arché es la palabra griega, y esta palabra traducida en Revelación 3:14 o Apocalipsis 3:14, traducida principio, es la misma palabra que encontramos en la traducción del Nuevo Mundo en el versículo 5 del capítulo 1 del mismo libro, Revelación 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Esta palabra gobernante es de la misma palabra traducida principio en 3:14. Entonces, la idea no es de ser el primero que fue creado, sino de ser primero sobre la creación de Dios. Es el gobernante, el soberano, dice la revisión de 60. El soberano de los reyes de la tierra, el gobernante de los reyes de la tierra, el que es superior y sobre ellos. Entonces tenemos la misma enseñanza que ya vimos en Colosenses capítulo 1. La enseñanza es que Jesucristo tiene autoridad sobre toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él. Esta es la misma enseñanza que encontramos en Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 4. Al fin de estos días nos ha hablado a nosotros por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, y por quien hizo los sistemas de cosas. Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y después de haber hecho una purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lugares encumbrados, de modo que ha llegado a ser mejor que los ángeles, a tal grado que ha heredado un nombre más admirable que el de ellos. La superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas, aún sobre los ángeles, porque es creador, porque es hijo de Dios, porque es reflejo de la gloria de Dios y la representación exacta de su mismo ser. O sea, como vimos en Colosenses 2:9, en Él mora toda la cualidad divina. ¿Es cualidad divina ser creado? Claro que no. ¿Es cualidad divina ser creador? Sabemos que lo es. ¿Cree usted que Jesús es el creador de todo? ¿O cree usted que es criatura? Ahora, esta doctrina es muy seria. Es muy importante que entendamos y que creamos lo que la Biblia enseña.
Vimos en Juan capítulo 20, versículos 28 al 31, que Tomás confesó que Jesús es Señor y Dios. Jesucristo dijo, felices, bienaventurados, los que no han visto pero han creído. Es necesario creer y confesar que Jesús es Señor y Dios para tener la bendición de Cristo. Es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios, sino el verdadero único Hijo de Dios para tener vida en su nombre. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, la Biblia nos enseña que nosotros confesamos que Jesús es Señor con los labios para salvación. Es necesario creer y confesar que Jesucristo es Señor, no sencillamente una criatura. En 2 Juan, versículos 7 a 9, encontramos las siguientes palabras. Porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan la venida de Jesucristo en carne. Este es el engañador y el anticristo. Cuídense ustedes mismos para que no pierdan las cosas que hemos trabajado para producir, sino que obtengan un galardón pleno. Todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza del Cristo, no tiene a Dios. El que sí permanece en esta enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo. Si no creemos, si no seguimos esta doctrina acerca de Jesucristo, que realmente el Cristo, el Verbo eterno de Dios, vino en carne y que es el mismo Dios eterno, de la misma naturaleza que el Padre Celestial, el que vino y también plenamente ser humano, si no lo creemos, perdemos nuestro galardón y perdemos nuestra comunión con Dios. Leímos en Juan capítulo 5, versículo 23, que es necesario honrar a Jesucristo, no honrarle de una manera inferior al Padre, sino igual, para que todos honren al Hijo, dice el texto, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si nosotros no honramos a Jesús de esta manera, igual al Padre, no estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Podemos decir que sí. Podemos decir que estamos alabando el nombre de Jehová, pero si no estamos honrando a su Hijo igual que a Él, dándole el mismo puesto de honor, la realidad es que no estamos honrando al Padre Celestial. Este Hijo de Dios, creador de cielos y tierra, el primogénito de toda creación, el principio de la creación de Dios, dice en Mateo 28, versos 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. En base a esta autoridad completa, celestial y terrenal, Él le dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Yo le quiero invitar a humillarse ante la autoridad del Hijo de Dios y a hacerse discípulo de Cristo como Él manda, creyendo en Él, confesando su fe en Él y siendo bautizado para ser su discípulo como Él manda. Él merece su adoración, Él merece su obediencia. ¿Cree usted en Jesús? Esta es la conclusión de este estudio. Hermanos, si la persona es receptiva, si recibe con honestidad esta enseñanza, hay varias posibilidades ahora. Posiblemente la persona esté convencida de una vez. Y usted le puede presentar el plan de salvación que Cristo manda para toda persona, de arrepentimiento, confesión de fe y bautismo en Cristo, y su participación en el cuerpo del Señor. Tal vez lo más probable es que si la persona empieza a tener dudas acerca de su doctrina, sea necesario volver a estudiar este tema un poco, contestar algunas preguntas que tenga, y también posiblemente sea necesario estudiar otros temas con el individuo. Usted ya tiene el tema del infierno, que contiene muchos de los errores, explicación, quiero decir, de muchos de los errores de los testigos de Jehová,
otras enseñanzas. Ellos no conocen el plan de salvación enseñado en la Biblia. Si les pregunta, una buena pregunta para ellos es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos probablemente le van a contestar que es necesario estudiar y hacer lo que Dios manda, pero no saben exactamente lo que Dios manda para el perdón de pecados de un individuo. Es necesario estudiar esto con ellos. Y muchos otros temas, pero tenga paciencia, siga con amor y estudiando tema por tema, no saltando de un tema para otro, siempre con estas personas. Que Dios les bendiga y siempre que el Espíritu de Cristo se manifieste, un espíritu de mansedumbre, humildad y amor en todo lo que hacemos y decimos a otras personas.